Gracias. ¿Se escucha, no? Pero siempre tengo mi problema con los micrófonos. Nunca, debe ser que soy demasiado alto, entonces no. Un par de consideraciones a hacer sobre esta charla. En realidad, buena parte de la charla ya fue tocada, ya fue tomada, en realidad por Amanda previamente. La idea aquí es básicamente unir esto a una teoría, que es la teoría de la decisión, y tratar de ver en qué medida lo que nosotros producimos en el área de la epidemiología ayuda finalmente a tomar decisiones. Porque la verdad, ¿qué quieren que les diga? Cuando uno hace 10 estudios de prevalencia en su vida, la verdad es que uno se pregunta, hice un montón de esfuerzo, la doctora Lapertosa debe coincidir conmigo, hice un montón de esfuerzo, me maté, finalmente tengo problemas hasta para publicar esos datos, y una vez que están esos datos publicados, ¿a quién le importan? Esta es la impresión que uno termina teniendo, ¿verdad? Y entonces es muy importante que de alguna manera nos pongamos en mente qué aportamos, cuán importante, y realmente lo es, aquello que aportamos al conocimiento y cuánto esto ayuda a tomar decisiones. Amanda recién les presentó un caso, una rama de la ciencia, que cuando yo empecé en la farmacología ni siquiera se hablaba en algunos cenáculos, en algunos lugares muy diminutos, digamos, el tema de la farmacoeconomía. Y hoy, sin embargo, la economía de la salud, la priorización de los recursos, ha pasado a ser algo en lo cual todos tenemos que manejar un cierto lenguaje y para lo que tenemos que estar preparados. Entonces, de alguna manera, algo importante. Miren, todos los días tomamos decisiones. Yo tomo decisiones todos los días. Y casi, no sé, bastantes de ellas están equivocadas, ¿verdad? Cuando uno toma muchas decisiones todos los días y estas decisiones están equivocadas, suceden dos consecuencias. La primera es, me enojo conmigo mismo, hay una reacción psicológica frente a haberme equivocado, ¿verdad? Sobre todo si la decisión que tomé era algo que yo podía haber manejado de otra manera. Pero la segunda es que, sin duda, a lo mejor me cuide de tomar una siguiente decisión, o lo piense mucho más, o incluso no tome una decisión en el momento apropiado. Así que hay fuertes componentes psicológicos dentro de la teoría de la decisión. Pero además hay un componente social dentro de la teoría de la decisión, dentro de las decisiones que tomamos. Fíjense esta frase de Napoleón, ¿verdad? Napoleón era mucho más que un general, era muchas cosas que decía eran filosóficas. Nada es más difícil y por lo tanto más precioso que ser capaz de decidir. Esta idea no es una idea, es una idea expresada por Napoleón, pero que no nos es ajena hoy. Nosotros tenemos en la mente algo así como que decidir es algo que es complejo, que es de alguna manera artístico, artesanal diríamos, y que en realidad hay gente como que decide bien, ¿vieron? ¿Sí? Se espera de los líderes que decidan bien, pero se espera que la gente a la que les demos más posiciones en las funciones sociales tengan mejores capacidades de decisión. Es decir, esta idea de que la decisión es algo implícito, inherente al alma humana e inescrutable por el resto de los mortales. Este es el muchacho que decide, ¿verdad? Muy ligado a nuestra cultura tal vez latina, el concepto del Padre Salvador, ¿no es cierto? De la persona que va a salvarnos porque es capaz de tomar las mejores decisiones. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, básicamente mucha filosofía empezó a pensar si no hay algo más allá que algo misterioso, infundido por alguna suerte de divinidad en el tema de las decisiones, y no hay algunos componentes lógicos a los cuales podemos acceder. La historia comienza con muchas investigaciones preliminares, aparece por allí un matemático que se llama Bernoulli. Alguna vez habrán oído hablar de Bernoulli. Y Bernoulli comienza a difundir una idea que se llama la idea de la utilidad del dinero. Bernoulli hace un montón de investigación estadística. En realidad, a Bernoulli lo que le interesaba era ganarle a la ruleta. Y como tal, le importaba el valor del dinero. De modo que hizo una serie de teorías acerca de la utilidad del dinero. Y introduce un concepto que vamos a hablar más adelante y que Amanda ya introdujo, que es el concepto de utilidad. La utilidad surge de un señor que quería ganarle a la ruleta, a los juegos de azar. De la misma manera que la idea, la formalización del concepto de probabilidad también surge de gente que era timbera, que le gustaba, como decimos en Buenos Aires, que le gustaba la timba, que le gustaba jugar en los juegos de azar. Esto probablemente sea difícil de ver de lejos, pero lo que quiero decir aquí es que tomar decisiones implica primero tener claro en qué contexto tomamos decisiones. Hay veces que tomamos decisiones en contexto de certeza. Si mi decisión mañana es renunciar a mi empleo, tengo una certeza que el mes que viene no cobraré. ¿Se entiende esto? Hay una decisión.
Pero esa decisión está asociada a una certeza, es determinista. Lo que va a seguir a esta decisión tiene un valor 0 si la decisión no era esa y 1 si la decisión era esa. Es decir, si tomo la decisión de renunciar, hay un 100% de probabilidad de ser hay una certidumbre total de que el mes que viene no cobraré. Estoy hablando de un empleo privado, empleo público en Argentina, ustedes saben que es más complicado, uno nunca sabe exactamente si aún renunciando va a dejar de cobrar o si trabajando va a cobrar en algún momento. Digamos, son dos cosas que entran dentro del segundo capítulo, que es la toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. La decisión bajo condiciones de riesgo es la que a menudo afrontamos en medicina. Son aquellas decisiones que tomamos cuando nosotros no podemos asegurar que a Juan Pérez le va a pasar esto, pero podemos decir que es probable que le suceda. El que yo abandone tal medicación no me garantiza que yo voy a tener un infarto. Dejé la estatina, doctor. La dejé por motivos religiosos, políticos, económicos o de pareja. Lo dejé. Ahora, yo puedo decirle al Señor, se va a morir. Desde luego que, bueno, se va a morir, se lo puedo decir. Lo que no puedo tratar de garantizarlo es que eso va a ser distinto o muy distinto de lo que le hubiera sucedido si no le toma la estatina. Yo no puedo asegurar que le va a suceder algo, pero hay una determinada probabilidad de que le suceda. Y la distribución de esa probabilidad ha sido estudiada. Conocemos cuál es la probabilidad de que alguien muera si hace tal cosa, de que tenga una recaída si hace tal otra, de que tenga una complicación si hace o deja de hacer determinada otra cosa. Es decir, es aquella decisión en la que se conocen la distribución de probabilidades de los estados de la naturaleza. Y aquí el epidemiólogo aporta muchísimo. Aquí empieza un capítulo importante de la epidemiología, en tanto el epidemiólogo puede aportar datos acerca de la distribución de la probabilidad de que los sucesos acaezcan dentro de un contexto probabilístico. El último, es la pesadumbre, es la pesadilla mayor, es aquella decisión que se toma sin siquiera, o debe tomarse, sin siquiera conocer cómo se desenvuelve el proceso. Cuando algo es absolutamente nuevo, un suceso aparece y no tenemos, podemos trabajar con analogías, pero se complica muchísimo la decisión, cuando obviamente, y hay métodos para trabajar con esto, pero no son los que frecuentemente nosotros abordaremos en el terreno de la epidemiología. Entonces, pasémonos cuando decidimos en condiciones de riesgo, ¿está bien? ¿Cuál es la mejor decisión en condiciones de riesgo? ¿Se acuerdan? Yo diría, si vamos a la teoría supersticiosa, a la napoleónica, diríamos la mejor decisión es la que tomó Napoleón. ¿Sí? La mejor decisión es la que tomó el Dios. La mejor decisión es la que tomó el líder que sabe, la persona, ¿verdad?, que tiene esa condición de ser infalible, ¿verdad? Pero en la práctica, digamos, deberíamos empezar a abandonar a los infalibles, porque suelen ser falibles. Y la pregunta es entonces, si tomamos la decisión, no del infalible, tomamos esta idea, ¿qué compone una decisión en condiciones de riesgo? Y alguien empezó a pensar, bien, hay dos componentes. Se dice, la mejor decisión tomada bajo condiciones de riesgo es aquella que maximiza el valor esperado de la decisión. ¡Apa! ¿Y qué es el valor esperado de la decisión? Esto que ahora les voy a mostrar y que ustedes, por supuesto, tomarán con cierto recelo hasta tratar de entender que esto es muy simple. La decisión que maximiza el valor esperado es aquella que hace más alta la sumatoria entre todos los productos, entre la probabilidad de que un hecho suceda y su utilidad. Ahora, Amanda usó muchas veces en la charla anterior la palabra utilidad, ¿verdad? Y la usó porque está imbricada dentro de esta teoría, dentro de este concepto teórico. La mejor decisión es la que maximiza su valor esperado, es decir, la sumatoria de todos los productos entre la probabilidad de que algo suceda y su utilidad. Todos mueven la cabeza, cogotean sigilosamente, pero esto, agárrate Catalina, recién empieza. Vamos a ver qué quiere decir esto de maximizar los valores esperados, etc. Pero en principio, pensemos que el proceso de decisión en condiciones, en cualquiera de las tres condiciones que vimos antes, certeza, de riesgo o de incertidumbre, siempre tiene que tener en cuenta primero el grado de incertidumbre. ¿Se acuerdan? Si la decisión es voy a renunciar, el mes que viene no voy a cobrar, es determinista. ¿Me siguen hasta acá? Esto estaría aquí, en este eje. En el otro eje sería cuando no tenemos ni siquiera una idea de cómo se distribuyen las probabilidades, la decisión en condiciones de incertidumbre absoluta. En medicina andamos generalmente, si podemos, por este lado, gracias a que la epidemiología nos da datos acerca de cómo se desenvuelven las probabilidades de los distintos fenómenos que estudiamos. El otro tema que tenemos que considerar, por supuesto, no es solamente el grado de incertidumbre, es el factor temporal. ¿Cómo el factor temporal?
Hay dos condiciones en el factor temporal que considerar. ¿Se acuerdan que Amanda habló muchísimo de qué pasa si yo mido esto en 2 días o lo mido dentro de toda mi vida, digamos, en el transcurso de mi vida? Eso es un horizonte temporal. El otro concepto importante vinculado a la temporalidad es que la probabilidad de que algo suceda puede cambiar con el tiempo. Y esto complejiza enormemente el análisis probabilístico. La probabilidad de que algo me suceda hoy puede no ser exactamente igual que la probabilidad de que eso me suceda dentro de 10 años. Es decir, puede que no se mantenga el riesgo de una manera equilibrada a lo largo del tiempo. Y esto introduce condiciones que muchos modelos no toman en consideración. Esto de que la probabilidad en un tiempo determinado pueda cambiar. Eso complejiza muchísimo el estudio de la decisión. Y por último, una cosa es cuando hay pocas variables sobre las cuales decidir. ¿Jugaría o no esta lotería? Eso es muy simple, ¿saben? Porque la cantidad de variables que hay involucradas ahí son muy poquitas. Pero en cambio, si tienen que tomar la decisión de tratar de reducir la glucemia en pacientes de edad mayor de 75 años por debajo de 8,5, es una decisión que involucra muchas variables. Y cuanto más variables tomemos, tanto más complejo será el modelo a analizar. Un modelo estático o dinámico, según el factor temporal, un modelo determinista o más probabilístico, un modelo menos complejo o más complejo. Todo esto cambia el formato y las aproximaciones que tenemos a la teoría de la decisión. Sin embargo, vamos a hacerlo lo más simple posible. Vamos a tratar de entender como epidemiólogos qué podemos aportar. Tampoco podemos estar trabajando, no somos matemáticos, no estamos aquí para analizar si los modelos de Markov son apropiados o no para determinadas consideraciones. Estamos para tratar de convencernos de que hacemos algo útil, ¿verdad? Esta es la parte de autoayuda. Digo, estamos acá, ¿sí? Y nos ayudamos a que la gente conozca más. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de entender, ¿se acuerdan cuál era la mejor decisión? ¿Qué componentes tenía una buena decisión? 2 elementos. ¿Cuáles eran? Probabilidad y la utilidad. Y una buena decisión es la que maximiza el valor esperado, la que hace que eso sea máximo. Tratemos de entenderlo con un ejemplo. Esto me pasa a veces, hay una multa por estacionar en infracción de 2.000 pesos, ¿verdad? Si esto nos pasara en Alemania, sería distinto, pero si nos pasa en Argentina y uno deja el auto estacionado, la verdad es que la municipalidad dice que no siempre pasa la patrulla. Digamos, no siempre pasa por esa zona la patrulla y no siempre te multan. No sé si pasa en sus países, acá en Argentina lo más probable es que no pase, pero a veces pasa, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo pasa la patrulla? Bueno, cuando se deja un auto estacionado de infracción, no todos los días se es multado. En general admite la municipalidad que se recibe una multa por cada 10 noches de mal estacionamiento. Quiere decir que si yo lo dejo hoy, la probabilidad de ser multado es 1 en 10, o sea 0,1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Tenemos un componente, la probabilidad. El otro componente que era importante es la utilidad. Vamos a llamarle utilidad ahora a la plata, ¿verdad? Para mí la plata me es útil, hay un valor asociado al dinero y yo lo que quiero ver es qué pasa con esto. Bien, veamos cuál es el problema analizado ahora por sus componentes. Supongamos que la opción a estacionar en infracción es dejarlo en un garage. Si lo dejas en un garage te van a cobrar 300 pesos, pero ahí la probabilidad de que te cobren 300 pesos, ¿cuánto es? 100%, o sea, 1. Tengo el 10% de probabilidad de que me cobren 2.000. Tengo el 100% de probabilidad de que me cobren 300 si lo dejo estacionado en el garage. La pregunta es obvia. ¿Debo dejarlo mal estacionado? ¿O debo estacionarlo en el garage? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Y, bueno, ¿cuál es el valor esperado? El valor esperado del acto de estacionamiento en infracciones, ¿se acuerdan? La sumatoria de los productos. Bien, probabilidad de que te multen, dejándolo mal estacionado, 10%, ¿verdad? El valor, la utilidad es menos 2.000. ¿Me van a sacar? 2.000 pesos. Por lo tanto, esto va a dar 200, ¿verdad? Negativo, porque es simplemente lo que me van a robar, lo que me va a sacar la municipalidad, quiero decir, ¿sí? No, lo van a hacer bien porque es una infracción, no es que me roban, ¿eh? A veces es un poco más discutible. Pero digamos, este tema, dejé mal estacionado, me cobran 200 pesos. La probabilidad, el otro parte, la sumatoria, ¿se acuerdan? ¿Qué te quedaba? Un 90% de probabilidades que no te multen, o sea, un 90 por 0. O sea que esto da 0. Valor total de estacionar en infracción, la utilidad es menos 200. ¿Qué pasa si lo dejo estacionado en el garage? Tenés un 100% de probabilidades de que te multen con menos 300 pesos, ¿verdad? Y no hay ninguna probabilidad de que, no que te multen, perdón, que te cobren con 300 pesos, y no hay ninguna probabilidad de que no te lo cobren, por lo tanto, menos 300. ¿Cuál de las dos decisiones maximiza el valor esperado? Dejarlo
mal estacionado porque vos solo perderías 200 pesos en lugar de perder 300. ¿Se entiende lo que voy? ¿Bien? ¿Se entendió el concepto? Eso es maximizar el valor esperado. La pregunta es, ok, pero ¿sabe qué pasa? A mí no me gusta el reproche social. A mí no me gusta que la gente diga, usted estaciona mal, usted es un desaforado, usted no cumple las leyes, yo quiero cumplir las leyes, no me gusta la cara de los jueces, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha cambiado allí? ¿Ha cambiado la probabilidad de que me multen? ¿Qué ha cambiado para mí? La utilidad. Lo que yo le asigno psicológicamente al hecho de la consecuencia de ser multado. Otra vez el componente cultural, sociológico, al que me tengo que enfrentar frente a cada decisión. Lo que marcaba Amanda en muchos aspectos, hasta el cultural mismo. En Argentina, importar el NAIS también tropieza con un montón de condiciones que culturalmente son diferentes, ¿verdad? Comportamientos sociales establecidos hace mucho tiempo. Un ejercicio más fácil, entonces, otra vez, probabilidad y utilidad, los dos factores que tienen que ver con la decisión. Uno más fácil, que este es aún más fácil porque acá no hay componentes demasiado complicados, ¿verdad? Suponga que usted compra en 1.000 pesos un número de una rifa, la cual paga un premio de 50.000 pesos. Usted puede ganar o puede perder. ¿Cuál es el valor esperado del juego? Acá no hay consideraciones culturales. Esta es una decisión en condiciones muy simples. ¿Se acuerdan? Una condición en la que las variables son extremadamente simples, no hay complejidad inherente a esto. Bueno, el cuadro es este. El evento puedes ganar o puedes perder, ¿verdad? Como apostaste 1.000, si ganás 49.000. ¿Cuál es la probabilidad? Supongamos que la probabilidad de que ganes venden 100 números de la rifa, entonces tu probabilidad de ganar es 1 en 100. ¿Cuál es la probabilidad de perder? Bueno, vos pusiste 1.000 pesos, ¿verdad? Y tu probabilidad de perder es 99 sobre 100. Hagamos el cálculo, 49.000 por la probabilidad, 0,01, menos 1.000 por la probabilidad, 0,99, esto te da menos 500. Esto es lo que nos dice que no es negocio comprar esa rifa, como suele no ser negocio comprar esa rifa. ¿Me entienden? Uno dice, qué bárbaro, qué buena la rifa. Lo que te dice la regla matemática es, puede que ganes, porque de hecho la rifa se basa en que alguien va a ganar, aún haciéndolo honestamente, pero ese no es el juego que yo esperaría. A ver, ¿dejarías el auto mal estacionado entonces? Si tenés temas con el reproche social, probablemente no, ¿verdad? ¿Dejarías un auto mal estacionado en la puerta de la guardia de un hospital? No. Aun cuando la probabilidad, doctor, de que me multen fuera la misma, no dejaría el auto mal estacionado. ¿Dejarías el auto mal estacionado en la puerta de la guardia de un hospital si llevas a tu hijo a una emergencia y crees que está en peligro su vida? Probablemente sí lo deje mal estacionado. Quiere decir que la utilidad puede asumir diversos valores, otra vez, en el contexto en el que sea manejada esta idea. Por tanto, cuando nosotros tomamos decisiones tenemos que saber que contamos con algo, sabemos algunas cosas. Esa parte de qué sabemos la proveemos habitualmente en la epidemiología clínica los epidemiólogos, la gente que hace epidemiología. Provee ideas, provee conocimiento, provee frecuencias, establece qué sabemos, ¿verdad? Otra cosa es diferente, qué deseamos, qué valores tenemos, qué esperamos de un determinado sistema. Y finalmente, lo que es la cama corta, la cama que mostraba Amanda, ¿qué podemos hacer? De estos tres elementos que abonan el criterio lógico, el decisor va a partir para tomar sus decisiones. Si no sabemos mucho, si no sabemos lo suficiente, bueno, tomamos decisiones con peores condiciones de conocimiento, pero tenemos que tomar decisiones de todos modos. Porque, como dice este señor, que curiosamente era un escritor y filósofo que además se caracterizó toda su vida por ser terriblemente indeciso, ¿sí? Si alguna vez ven alguna biografía de él, se van a dar cuenta de que era un señor que tropezaba mucho con los problemas de decisión. El señor decía, el hombre que pretende verlo todo con claridad antes de decidir, jamás decide. Quizá lo decía para darse fuerza a él mismo, no sabemos. Pero esta era la idea. Esta es la idea que nutre nuestro fundamento de la decisión. La buena decisión en contexto de riesgo se nutre de dos factores, la probabilidad de que un suceso acaezca y segundo, la utilidad que le asignamos a que ese hecho acaezca. La probabilidad de un fenómeno, decimos que algo es probable o no es probable, todos usamos la palabra probabilidad. Como siempre digo en los cursos, hay muchas formas de ver el concepto de probabilidad. Dos teorías han sido las más utilizadas a lo largo de la historia, las más famosas, las más productivas. La primera, la teoría frecuentista. La
idea de explicar la probabilidad como una frecuencia. Algo es muy probable porque es muy frecuente, ¿verdad? Ahora, supongamos este caso. Mañana va a jugar el equipo de Francia, que acaba de ganar, con todos sus titulares, que acaba de ganar la Copa del Mundo, ¿verdad?, contra un equipo de la tercera división de Trinidad y Tobago, con el cual jamás se encontró en un match. ¿Es probable que gane Francia? ¿Están basados en la frecuencia? Jamás se encontraron estos dos equipos. No están basados en la frecuencia, están basados en la creencia. Desde luego fundada en conceptos analógicos, en un montón de juegos teóricos, pero están basados en la frecuencia. Es decir, hay dos grandes concepciones de la probabilística. Una, la teoría frecuentista, la que con más habilidad, con más frecuencia nosotros, con absoluta propiedad, digamos, la que más comúnmente nosotros utilizamos en nuestros cálculos y en nuestra comprensión de los fenómenos, y la probabilidad como creencia, que básicamente nutre una teoría que se llama bayesiana. Alguna vez habrán visto la teoría bayesiana. No son, al final son teorías distintas, pero que pueden aplicarse a fenómenos similares. Muchas veces convergen, algunas aplicaciones de una u otra teoría son más útiles que otras. Pero en realidad, la frecuentista es la que más comúnmente tomamos, es la más fácil de entender. Dice una vieja ley, la ley de Laplace, que algo es probable cuando es frecuente, es decir, cuando un suceso es observado un número suficientemente grande de veces, la probabilidad es el cociente entre los casos favorables sobre los casos posibles. O sea, la probabilidad casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuán probable es sacar un 3 tirando una única vez un dado? 1 en 6. Un caso favorable, 3, 6 casos posibles, eso es lo que nos dice la probabilidad, ¿verdad? Un número comprendido entre 0 y 1, 0 el suceso imposible, 1 el suceso seguro. ¿Hay probabilidades que nosotros de alguna manera estimamos en nuestra práctica epidemiológica? ¿Conocen alguna probabilidad que usemos en epidemiología? A ver, cuenten. Probabilidades con las que nosotros, de las que hemos estado hablando ahora. No las tomamos como probabilidades, pero nos remiten a probabilidades. Hemos hablado de algunas de ellas. Casos favorables sobre casos posibles. ¿Alguna de ellas? Algo más claro, porque ahí todavía hay un misterio. Da una cierta probabilidad, le creo al Señor que me dijo que hay una probabilidad de que suceda, ¿verdad? Pero algo más tan... ¿Cómo? ¿La PTOG te va a dar qué? No, por eso. ¿Y eso vos lo traducís después en qué? Estamos ahí, estamos en un momento, estamos ahí en un paso. Ella quiere hacer el Finrix, ella quiere hacer una curva, ella quiere sacar sangre. ¿Para determinar qué? Claro, en última instancia, lo que ustedes quieren hacer es en algún punto saber la prevalencia. En algún punto van a determinar la prevalencia de hacer una curva. ¿Sí? La prevalencia es una probabilidad. Casos favorables sobre casos posibles. ¿Sí? Los casos que tienen esto sobre... Digamos, no es la probabilidad en sí misma, pero es una probabilidad en el sentido, digamos, divino, ¿claro? Pero nosotros queremos, a través de lo que calculamos en nuestros estudios, contribuir a un mejor conocimiento de la probabilidad de que suceda algo, de que tengas diabetes, la probabilidad de estar enfermo. La prevalencia es una de las probabilidades, es la probabilidad de estar enfermo en este momento. ¿Sí? ¿Y la incidencia? En casos nuevos, o sea, la probabilidad de enfermar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y uno lo que tiene que tener claro es que la incidencia, la prevalencia, la diferencia de riesgos, ¿vieron? ¿Cuántos tienen infarto usando este tratamiento? ¿Cuántos tienen infarto usando este tratamiento? Lo resto, ¿verdad? ¿Sí? Esa es otra probabilidad. Las probabilidades las construimos a través de lo que encontramos en los estudios que llevamos a cabo. Estudios que, por supuesto, nos brindan probabilidades, nos brindan prevalencia, nos brindan incidencia, nos brindan diferencias de riesgo, pero que lo hacen en un contexto determinado. No es lo mismo un estudio observacional que un estudio experimental, un ensayo clínico. Eso lo voy a dejar para el debate de fondo que van a tener al final de esta charla, ¿verdad? El debate de fondo va a ser, ¿alcanza, por ejemplo, para aprobar una droga? ¿Es suficiente el ensayo clínico, o sea, el experimento? ¿O necesariamente tengo que tener información de estudios analíticos o aún de estudios descriptivos para tomar una decisión? El diseño importa, pero ese diseño se traducirá en que vas a tener una incidencia de tanto.
o que vas a tener una diferencia de riesgo de tanto. Tengo que saber que tal diseño me va a proveer información. ¿Quién hace esto? ¿Quién obtiene esto? Nosotros, ustedes, los que están sentados acá. Cada vez que ustedes le brindan al ministro de Salud un consejo, se lo brindan basado en que le van a dar algún valor que mejore su capacidad de decidir, que maximice el valor esperado de la decisión que el señor va a tomar. El señor es un político, ¿está bien? Pero nosotros como técnicos tenemos la obligación de hacer que su decisión sea más apropiada. ¿Y qué pasa con la utilidad? La teoría clásica de la utilidad, a ver, la probabilidad sabemos cómo medirla, ¿se acuerdan? Un número entre 0, la probabilidad de suceso imposible, y 1, la probabilidad de suceso seguro. Si tenés el 100% que te pase algo, la probabilidad de 100% es 1. Si no tenés ninguna probabilidad, la probabilidad es 0. Tenés 50% de probabilidad que te suceda algo, la probabilidad es 0,5. ¿Verdad? Hasta ahí es el concepto de probabilidad. ¿Cómo medimos la utilidad? Bueno, ahí viene por qué la teoría después va y se encausa, nutre perfectamente la teoría farmacoeconómica, porque en realidad la utilidad se va a medir en unidades monetarias, o en unidades de efectividad, o en unidades subjetivas, que en realidad no son o siempre. Por ejemplo, las unidades de efectividad y las subjetivas se van a poder luego combinar. En realidad, las subjetivas van a derivar de estas objetivas, como vamos a ver enseguida. Cuando vos decís que vas a, por ejemplo, en un estudio de economía de la salud, que tenés un costo determinado, ¿sí? Y vas a tener una ganancia o una pérdida neta de X cantidad de pesos, estás midiendo algo en unidades monetarias. Eso se llama beneficio en la teoría convencional. Si en cambio alguien me dice, yo voy a invertir una cantidad de dinero para prolongar un año tu vida, estoy hablando de una unidad de efectividad. Si te estoy diciendo que voy a prolongar un año de tu vida, pero en mejores condiciones de calidad de vida comparada con la de otra persona, estoy midiendo una unidad, estoy agregando una unidad que involucra ciertamente cierto grado de subjetividad, que no se mide necesariamente con un reloj, y que Amanda planteó, que hago un trade-off en términos de time trade-off, o aplico un cuestionario, que también lo vamos a ver un montón de veces aplicar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque además de tener en cuenta que tenemos puntos de vista diferentes, como les decía Amanda, ¿verdad? Que tenemos al que paga, al que provee, al paciente, a la sociedad, que tenemos costos y que tenemos beneficios, vamos a tener tipos de estudios que nos van a permitir ver de una manera más o menos lógica, eso es lo que esperamos, hasta qué punto nuestras decisiones en materia de salud son apropiadas en el enfoque metodológico. Hay muchos tipos de estudios, ya lo manifestó alguno de ellos Amanda. Cuando uno habla de la teoría clásica de farmacoeconomía te dice que cuando vos sacas un estudio de costo-beneficio, vas a medir los costos en pesos, en dólares, en bolívares, en lo que ustedes quieran, y los beneficios en pesos, ¿sí? Bolívares, lo que quieran, dólares, libras. Esa es la teoría tradicional, ¿verdad? Y por lo tanto, los estudios del tipo de costo-beneficio son los que de pesos nos devuelven pesos. La teoría de la efectividad parte de que los costos se miden en unidades monetarias, pero los beneficios se miden, por ejemplo, de esta manera: años de vida ganados, miligramos por decilitro de colesterol reducidos. ¿Cuánto te cuesta bajar un 1% la hemoglobina glicosilada? ¿Cuánto te cuesta alargar un año de vida con este tratamiento, sea antineoplásico, antidiabético, lo que fuere? ¿Cuánto te cuesta? ¿Sí? Esta es la teoría clásica. La efectividad resultó insuficiente, por lo que había hablado Amanda. No alcanza con prolongar un año de vida igual con dos drogas. A lo mejor una te provee unas condiciones, una calidad de vida mejor que otro tratamiento, ¿verdad? Y por lo tanto entra el concepto de la utilidad, ¿verdad? Y cuando uno habla de utilidad, habla, por ejemplo, se introduce en el concepto de calidad de vida. Y la calidad de vida, desde luego, tiene que tener en cuenta que hay influencia de la subjetividad, que va a haber mecanismos de trade-off que estudiar, que a veces vas a tener que utilizar cuestionarios o escalas que ofrecen un montón de complejidades inherentes y que siempre están abiertas a cierto grado de discusión, pero que al final voy a medir los costos en unidades monetarias y las utilidades en unidades de utilidad. Por ejemplo, QALY, por ejemplo, daily. ¿Se entiende lo que Amanda les presentaba en la charla anterior? Y el concepto, finalmente, de utilidad, bueno, pues puede tener en cuenta muchas cosas. Lo clásico, la teoría clásica nos dice, cuando uno trata de ver
¿Hasta qué punto la utilidad se distorsiona? En general toma dos aspectos en consideración, el disconfort y la discapacidad. Son dos variables que casi siempre, de alguna manera, todo mecanismo de negociación, de trade-off, tiene en consideración. ¿Cómo de disconfort y discapacidad? Todos ustedes han tenido algún paciente que viene cada vez más torcido en una silla de rueda. Está cada vez más torcido, ¿verdad? Le preguntan cómo está y ¿qué les dice? Fenómeno, ¿verdad? Otro que no está tan torcido está mejor, ¿verdad? Otro que no está tan torcido siente, sin embargo, mayor disconfort. Quiere decir que tenemos distintas formas de construir matrices, pero en general decimos que uno quiere decir que vos estás perfecto en materia de calidad de vida. Tenés cero disconfort, cero discapacidad. ¿Se entiende? ¿Quién construye estos materiales? ¿Quién los explora? ¿Quién los valida? En realidad el epidemiólogo también tiene una función en estudiar y en catalogar y en establecer cuál es el valor de la utilidad que le asignamos a diversas situaciones. Y fíjense cómo esta es la teoría, digo, es una sobresimplificación de lo que es calidad de vida. Supongan que tenemos una persona que vivió 10 años, ¿verdad? Empezó el estudio teniendo una calidad de vida perfecta, es decir, no tenía disconfort ni tenía discapacidad. Vivió 2 años en esas condiciones y de repente hizo un evento que redujo su calidad de vida a la mitad, ¿verdad? ¿Lo ven acá? Luego pasó en esas condiciones ínfimas de calidad de vida a la mitad hasta 5 años, luego de o sea, 3 años entre los 2 años y los 5 años, ¿verdad? Estos 3 años, y luego mejoró por algún tipo de tratamiento o alguna circunstancia su calidad de vida a 0.8, vivió en estas condiciones 3 años, tiene un evento, cae a 0.20 y luego finalmente fallece. Cuando uno mide la cantidad de años de vida vividos, son 10 años, pero si los ajusta por calidad, son 2 años en los que vivió con una calidad de 1, ¿verdad? 3 años en los que vivió con una calidad de 0,5, 3 años que vivió con una calidad de 0,8, 2 años que vivió con una calidad de 0,2. 2 por 1, 2, 3 por 0,5, 1,5, 3 por 0,8, 2,4, 2 por 0,2, 2,4, 6.3 quali. Quiere decir que él vivió 10 años de vida, pero ajustados por calidad, estos años fueron 6,3. ¿Se entendió? Parece un cálculo de la NASA, ¿viste? Cuando te hablan de quali parece que te están hablando de que vas a tener que emprender un viaje a las estratosferas. En realidad el concepto ideológico, metodológico detrás de esto es tan simple como esto. La calidad de vida debe ajustar la cantidad de vida para establecer finalmente que una medida que sea ortodoxa en este terreno. Finalmente, un último ejemplo donde aplicamos la teoría de la decisión y de la que también se nutren los elementos farmacoeconómicos, pero que también podemos desprender de los fundamentos farmacoeconómicos, que podemos tomar como líneas generales. ¿Quién no habrá visto alguna vez un árbol de decisión como este, verdad? Alteración vascular con indicación quirúrgica y riesgo quirúrgico alto. Tienen un paciente de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces a ustedes les proponen dos cosas. Doctora o doctor, lo operamos. ¿Cuál es su alternativa? Que no lo opere, ¿verdad? ¿Cómo tomar la decisión? ¿Sí? Este es otro campo. Acá no les voy a preguntar por la plata que invierten todavía, digamos. Después hay un concepto de plata y tal. Pero vamos a hacerlo muy simple. ¿Lo operan o no? Bueno, primero decime algunas cosas más. Por eso primero hay que crear un buen árbol, hay que poder decir cuáles son los factores que están involucrados. Y antes de las preguntas, refrescar que mañana, que está fuera de programa, 10:30 de la mañana va a ser la conversación con expertos. Nos vamos a juntar en este salón previo a los talleres que van a ser a la tarde. Es decir, que mañana a la mañana 10:30, algunos se anotaron para las 9, hemos juntado los participantes a las 10:30 de la mañana para hacer la conversación con expertos. Así que bueno, está habilitada 2 preguntas. Que es voluntaria, por supuesto, la de la mañana, es para los que tengan alguna duda urgente o quieran hacerle firmar a Pablo un autógrafo o algo así. Mañana a las 10:30 de la mañana aquí o Amanda hablar con ellos. Es 10:30 de la mañana, vamos a estar aquí en alguna de las, supongo que en el aula Por ahora Cantón, acá, ¿no? ¿No estamos en el aula magna? No, el aula magna no, a la mañana no, va a ser en un aula lateral que es el aula Cantón, pero los vamos a estar esperando aquí. La secretaria los van a decir. Bien, las preguntas, ¿alguna? Doctor Ashner. Lo importante no es que estemos nosotros, sino que los que vengan tengan algo que preguntar. Exacto. Si no, no hay éxito. Nos quedamos mirando las caras. Sin inquietud no hay nada. No, hay varios inscriptos ya. Okay. Hay mucha incertidumbre. Okay. Hay mucha incertidumbre, hay decisiones en terreno de incertidumbre. ¿Preguntas? Bien. ¿Alguna pregunta?
o pasamos al debate. Si no, me siguen teniendo a mí, porque ahora Bien. tengo que pasar al debate. Entonces, Así que este espacio se lo dejamos al doctor Claudio González, que va a coordinar el debate entre la doctora Amanda Adler y el doctor Pablo Aschner.